cierto es que a mí sí me sorprendió, especialmente lo de Guatemala, Ujú. lo del Salvador menos, porque llevaba apenas un mes de trabajo esta selección y claramente no lo esperaban, pero deja una frase, Hugo Pérez, que es parte del staff ya de trabajo de la selección del Salvador, Ujú. del señor Bukele, pero vamos a ver, él no es el técnico de la mayor, sino que está en Estados Unidos captando Sí. talento para El Salvador. Y lanza esta frase que vemos en pantalla. Dice, señores, un saludo a todos. Por favor, seamos conscientes, la sub-17 tiene un mes de preparación, no los critiquemos. Al final, si en este grupo se rescatan jugadores para el futuro de nuestras elecciones, es ganancia. En este grupo hay jugadores interesantes. Pregunto, que el mundial sea año a año disminuye el impacto de pensar que es un fracaso quedar fuera de un mundial. Sí, sin lugar a dudas, porque como te decía antes, hay revancha el año que viene. Tal vez algunos chicos se pasen en la edad y no puedan participar de ese proceso, pero algunos otros puedan tener dos procesos y buscar revancha y buscar crecer y evolucionar. También hay que decir que en el caso particular de El Salvador, la federación, ahora por ejemplo la figura de Hugo Pérez como el escauteador internacional, el quien detecta talento sobre todo en Estados Unidos, recién hace poquito se metió en la disciplina federativa. Yamil Bukele está reestructurando todo. Bueno, lo que hablábamos hace un tiempo con Marvin Solano de la Copa Presidentes, el torneo de Copa Salvadoreño que involucra las tres primeras divisiones. Toda la construcción también de la selección mayor masculina, la selección mayor femenina. O sea, hay un organigrama, hay una estructuración que se está casi que refundando, pero eso va a llevar tiempo. Pretender que rápidamente impacte en chicos de 16, 17 años con menos de un mes de trabajo porque todo se está encaminando, me parece que es una expectativa demasiado desmesurada para lo que hoy tiene en realidad El Salvador. Todo esto que hoy se ve que va avanzando va a ser a mediano y largo plazo. Que pueda tener frutos en el corto plazo, sí, podría haber clasificado perfectamente. Tampoco lo veo como un fracaso ni institucional, ni de este grupo de chicos, ni de lo que se está haciendo. O sea, no debería cambiar la hoja de ruta. Puede servir como un mojón y para aprender y para mejorar de cara a lo que tiene que empezar ya. Porque es verdad, en febrero del año que viene va a estar el eliminatorio con CACAF Sub-17, pero ya la U16 se está trabajando, que es la que se va a transformar en U17 el año que viene. Entonces, me parece que es aprendizaje, capitalizar y poder reconducir lo que no se está haciendo tan bien y apalancarse y tener certeza de que lo que está bien no tiene que trastocarse por un resultado. Digo, el caso particular de Salvador, diferente hubiese sido mi comentario si Costa Rica no iba al Mundial. Pero en el caso particular del cuadro Cuscatleco y de toda su reestructuración, hay que entenderlo como un paso que a veces suceden. Ahí para adelante, un poquitito para atrás, para el costado, recalibrar. Y bueno, también es verdad que si el fútbol salvadoreño local quiere crecer, va a llevar tiempo. La detección del talento en la diáspora va a llevar tiempo. La detección del talento en la diáspora, detectarlo y después traerlo, formarlo y apalancarlo en las elecciones, aún más. Entonces, hay un montón de líneas que están tiradas, pero que a la hora de realmente llevar ejecución y concreción va a tener otra velocidad. Ahora, es interesante el análisis de estos clasificados al mundial, enviarle un fuerte abrazo a todos los que nos ven en este postpartido. eh, ¿Cuál sería el término? No, en este post-análisis, post-programa, porque se nos fue la luz, pero si analizamos los clasificados, Estados Unidos, una estructura sólida, Costa Rica ha invertido mucha plata para regresar a los mundiales, Sí, y te agrego, especialmente algunos clubes han invertido mucho dinero para que Costa Rica vuelva a los mundiales, especialmente Alajuelense. Panamá tiene un proyecto súper consolidado, selecciones menores. Honduras está haciendo un trabajo también desde hace rato en sub-17 positivo, ya después les cuesta, como el salto de los jóvenes a la primera división. Cuba sorprende. no, lo de Cuba es un milagro del fútbol, sinceramente. Ujú. Con una federación golpeada, con una liga local muy rudimentaria, con una actualidad sociopolítica económica que obviamente siempre permea el fútbol, lo mismo, y es una de las tres caribeñas que van a estar en el Mundial. Muy Eh, competitivo, muy y seria, lo de Haití es milagro también. también, claro que sí. De hecho, creo que solamente dos o tres chicos juegan fuera de Haití, la mayoría juega en un país que está devastado. Y bueno, habla de que ahí hay una potencialidad futbolística enorme, ¿no? Después, claro, es muy jodido para estas federaciones mantenerlo en el tiempo, porque vos tenés hoy un torneo muy corto, 3 partidos en 10 días,
lográs una clasificación y a fin de año tal vez te encontrás un mes antes y tenés el Mundial, vas, participás, no competís, participás y listo. Ahora, estos chicos, ¿cómo haces para sostenerle el proceso de largo aliento de sub-20, sub-23 y barra selección mayor? Les queda larguísimo y la federación no tiene esa capacidad de sostenerlo. Pero evidentemente en esos lugares hay un potencial enorme. Sí, tengo 3 preguntas sobre el Mundial Sub-17, Dale. que creo que se las trae por el contexto, recordando los clasificados: Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Haití, Honduras, Cuba, Jamaica y México. Pero antes de lanzar las preguntas, quiero saludar a Elías Pérez, a BBC1CF, gracias por estar acá y conectarse. Dice Elías, aló, sí, bueno, aquí estamos de nuevo. Dice Ale, ahora sí será una sorpresa cuando aparezca el History Channel de la nada. Muy bien. ¿Qué pasó, José? ¿Te fuiste? No, aquí ya estamos de vuelta. Jordan Campos, gracias siempre. Lleguemos a 4.5K, gracias. Para eso, como bien lo indica Jordan, den like, suscríbanse y activen la campanita. Recuerden que estamos todos los lunes y viernes a las 3 de la tarde con temas de CONCACAF. Josué Díaz dice, hola José, el técnico ideal era Justin Campos. Abrazo enorme para todos. Oscar Cordero dice, claro, totalmente, reduce el impacto y ayuda en el roce internacional con más frecuencia. Gracias, Oscar, por estar acá. Y Elias Pérez apunta, Panamá con Felipe Baloy, primer técnico en estar en el Mundial Mayor y ahora clasifica con la Sub-17. Sí, dentro del contexto panameño, claro, es que hay ahí un hilo conductor, ¿no? De un proceso federativo que abraza y que involucra a todos los estamentos. Entonces me parece que lo de Panamá no es fruto de la casualidad, es fruto del proceso. Son todos estos hitos que incluso la Federación Panameña en esta semana sacó como un raconto de los últimos años, son hijos del proceso. No es para nada aleatorio lo que está sucediendo. El caso de Costa Rica está tratando de recalibrar. Vos hablabas de la inversión de clubes, yo te agrego también la figura de Randall Azofeifa. Así como se destaca lo de Baloy en Panamá, Randall Azofeifa en Costa Rica viene de ser campeón en un CAF Sub-16, campeón en los Juegos Centroamericanos en el Caribe, y ahora abraza esta clasificación con la Sub-17. Estamos hablando de un técnico joven, preparado, que como futbolista jugó en Europa, jugó mundiales, que como técnico ya estuvo en ligas menores y que ahora llega a la selección Sub-17, 16 también, con muy buen suceso, éxito, y creo que también ahí hay una persona idónea, con vocación formativa, pero vocación de exigencia para hacer a la selección de Costa Rica más competitiva. Ahora, vos hablabas de mundial ampliado de 24 a 48 en sub-17, mundial anual en lugar de bianual, plazas, más cantidad de plazas en CONCACAF. Ahora, todo esto para aterrizarte la eliminatoria, espantosa a nivel de competitividad. O sea, no puedo concebir que no haya un primer filtro de equipos que no son ni siquiera amateur, parecen un rejuntado, chicos de 16 años que los exponés al escarnio Fatal. público, a que salgan en ESPN en toda América Latina comiéndose 26 goles, 12 goles, 9 goles, chicos que no están ni preparados física ni futbolísticamente para jugar una eliminatoria mundialista. Realmente ahí la CONCACAF yo entiendo que quiere democratizar, conseguir votos, pero al final de cuentas, si se quiere pensar en darle más roce internacional a las sub-17 de nuestra área, previamente a llegar al Mundial, necesitas que haya un nivel de exigencia y de filtro mucho más importante. Entonces, el formato lo podríamos considerar como un fracaso Para mí para el área. totalmente deficiente. Incluso existe el ranking con CACAF de sub-17. Vos podrías hacer, utilizando ese ranking, una primera instancia eliminatoria para sacar a una serie de equipos que puedan avanzar y después esto de hacer fase de grupo de 4 grupos con las selecciones más fuertes casi que jugando de locales, también le quita esa tensión y esa necesidad de exigencia y de desafiarse. Después vas a un mundial y te queda lejísimo la brecha. Lejísimo, si lo vimos en el mundial pasado, donde ninguna de nuestras selecciones del área compitió, ni un poquito, un ratito. O sea, bueno, México, tengo que ser honesto, México sí. Yo estoy pensando más en CONCACAF Centroamérica. A Centroamérica y Caribe le queda lejísimo. Entonces, vos tenés que generar un primer estadio de competitividad que obviamente no va a ser en la misma grada de exigencia que un mundial, pero algo diferente. Incluso vos podés pensar en hexagonales, octogonales, en situaciones donde haya incluso cruces de mano a mano, o sea, fase de grupo primero y cruce mano a mano después para dirimir boletos mundialistas, pero realmente, sin quitarle mérito al equipo de Azofeifa, Costa Rica jugó contra Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y un partido con Puerto Rico que incluso se le puso espeso en algún momento y lo empató, termina clasificando por diferencia de gol. Eso, Increíble. esa plataforma no te alcanza para ir a un mundial.
No te alcanza después para Increíble. estar presente de forma certera. Sí, de hecho una eliminatoria con rivales muy flojos y que desde cualquier punto de vista es fatal el formato. Vea, tengo 3 preguntas. Me encantaría saber qué opinan todos los que nos ven. Gracias por dar me gusta y dejar sus comentarios. La primera, Dale. ¿por qué tantos mundialistas sub-17 terminan sin ser importantes en las selecciones mayores de su país? ¿Qué pasa entre los 16 años que tienen los muchachos que jugaron este premundial a los, por ejemplo, 19 que debutan en primera? ¿Qué pasa en esos 2 años que hay tantos jugadores que se estancan o que no crecen o que se estancan, Tomás? La adolescencia, primero. Mm, Los desarrollos físicos, futbolísticos, de oportunidad, también, que a veces el jugador en esta instancia están como todos medio equiparados, ¿viste? No hay mucho legionario, no hay mucho jugador que haya debutado en ujú, primera, y de repente eso se rompe. Hay una asimetría muy importante entre los mismos chicos. Lo que te decía, el desarrollo físico, cognitivo, futbolístico. La adolescencia realmente parece un factor como de la vida ordinaria y que no impregna el fútbol, pero claro que los atraviesa. No es lo mismo un chico a los 16 años que a los 19, ni que hablar si tiene dinero, ni que hablar si tuvo un poco de fama, ni que hablar si salió del seno familiar, cuando tal vez muchos de los chicos de 16 años todavía están en el seno familiar. Hay muchos cambios. Y también la exigencia y la presión no la asumen todos igual. Una cosa es jugar con 16 años en una liga menor y otra cosa es con 20 en primera división. Las exigencias externas y las exigencias internas. Entonces creo que hay varios elementos que se pueden considerar. No es tan habitual, o al menos no a mansalva, si hay casos obviamente, que hagan todo como el procesito. 17, 20 mayor y trascendencia. No es tan claro. Hay muchos cambios. Y además también en la sub-17 en particular, voy a hacer una generalidad, pero para que se entienda, no siempre la detección del talento llega de forma tan homogénea ni tan clara a todas las latitudes. Entonces tu muestra, tu población de dónde sacar jugadores es más reducida. Cuando ya estás ujú. en una selección mayor, la población es mucho más grande porque la detección del talento es más importante y además porque vos competís contra todas las edades. En una selección mayor ya no importa si tenés 18 o 34, lo que importa es el rendimiento. Vos acá, mal o bien, mal para buscar armar en la selección, pero bien para los que tienen esa edad, es una población más reducida. Sí, mi argumento, agregando lo que dice Tomás, sería que entre los 16 y los 19 se refleja mucho la inteligencia para aprender del jugador. Se los pongo así, usted está en el colegio y en el colegio había em, estudiantes que tal vez les costaba una materia, pero tenían cierta facilidad en otra. Es decir, hay gente que tiene más facilidad para aprender que otra. Resulta que hay muchachos que a esa edad pueden ser más malos que otros, pero si a esa edad aprenden más rápido, absorben, 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 y 2 años después superan a otros que parecían más talentosos, pero en otras facetas del juego leen mejor la parte táctica, entienden mejor cómo moverse en la cancha, de pronto saben los movimientos que hay que hacer, entienden mejor las instrucciones del entrenador. Yo creo que eso pasa demasiado. Y entonces un montón de jugadores se estancan, a veces porque creen que son muy buenos y les va a alcanzar solo con la técnica, y otros que no parecían tan buenos leen mejor el Sí. contexto, aprenden a leer el partido, lo superan y son los Sí, que terminan sí, llegando. la evolución cognitiva y de interpretación del juego es una herramienta que genera diferencia. Y la otra también es que a los 16 años hay muchos chicos que no han pegado su pico de crecimiento. Hay otros que lo pegaron, pero todavía no Su adaptan. estirón. Sí, algunos no pegaron el estirón, otros se lo pegaron y su musculatura se desarrolló de una manera totalmente diferente y todavía no acoplaron, no readecuaron su técnica con el nuevo cuerpo. O sea, es un proceso muy sensible en la etapa del ser humano y ni que hablar del futbolista. Entonces te encontrás, incluso lo podemos ver se supone que en selecciones el filtro es mucho más pequeño, pero también sucedió, si uno repasa esta eliminatoria con CACAF, ves chicos que parecen adultos y chicos que parecen muy niños todavía. Hay jugadores que parecen infantes y hay otros que parecen ya señores. Ujú. Claro, porque a los 16 años es un punto de inflexión, 16, Punto 17 medio. para muchos varones. Y eso también es un factor a tener en cuenta. Ya en la sub-20 eso se equiparó mucho más e incluso ya en el estado actual de la situación del fútbol, muchos sub-20 ya juegan en primera. O sea, ya tienen un grado de maduración físico, mental, de exigencia, de entorno, o son profesionales directamente, y ahí ya se equiparó mucho más la cosa. Segunda pregunta, Dale. ¿le juega en contra a Guatemala y El Salvador su biotipo en comparación
a un Panamá que vemos los muchachos grandes, a un Haití, a un Jamaica, a un a una selección incluso de Cuba, Ujú. jugador grande, le está jugando en contra ser futbolista más delgadito y más pequeñito en estas categorías. Sí, hoy, ¿dónde lo del biotipo podría quedar en un segundo escalafón si vos mejoras la técnica, la táctica, ¿Qué es lo lo que hacen los físico? mexicanos? Los Claro, mexicanos están muy bien formados. afinás en todas las otras cuestiones, entonces el biotipo no puede tomar por asalto lo que es manejar bien la pelota, moverte en los tiempos, los espacios, los manejos tácticos, la interpretación del juego, lo que hablábamos recién a cabalidad. Vos ves el futbolista mexicano, línea de 5, línea de 4, cómo es jugar por dentro, cómo es elaborar, cómo es jugar de transiciones, como que entienden todos los registros del juego. Después puedes ejecutar mejor o peor, pero yo siento que el jugador mexicano a los 16, 17 años ya tiene como todo la caja de herramientas Mm, completa. Entonces, el biotipo pasa a ser algo secundario si vos más o menos podés tirar ese bagaje de conocimiento a la cancha. Yo creo que Guatemala y El Salvador podrían ir buscando, que de hecho lo están haciendo y lo hemos hablado en otros planes de juego, un biotipo que los acerque al panameño, caribeño, pero sin descuidar la técnica y la táctica. claro, que Para es mí ahí está parte el de su core. fuerte, Exacto, sí. ahí está el núcleo. Es técnica, táctica, que fue lo más preponderante en los rasgos futbolísticos de estas selecciones, y si después se le puede agregar el biotipo, bienvenido sea. Ahora, si en la técnica y la táctica estás por abajo y tampoco puedes equiparar al biotipo, te encontrás débil. Pero para mí el foco debe estar en otro lado en estas elecciones. Bueno, interesante. Y la última pregunta para Dale. cambiar de tema y agradecerle a todos. ¿Le alcanzará a algunos de estos muchachos o es casi imposible jugar la próxima eliminatoria con sus selecciones mayores? Por ejemplo, hoy son jugadores de 16 años, van a ir a un Mundial sub-17. Ya este año arranca el proceso, no eliminatorio, pero sí el proceso de todas Ujú. las selecciones mayores. ¿Esta camada se acerca a pensar en que pueda algún jugador despuntar para el siguiente Mundial mayor o lo vemos imposible, No, Tomás? imposible no. El tema es que para mí todos estos jugadores de 16 años tienen que empezar a jugar en primera rápido. Que esa sería la vía. Si no es imposible. Ahí sí es imposible. Por condiciones y por evoluciones tal vez se pueda dar, Ujú. pero hoy si no jugás en primera división de forma asidua es imposible. O sea, eso es el caso de Gilberto Mora, que tiene 17 años, y la realidad es que se involucró en selección mayor producto de jugar en la primera de Tijuana y Estoy con de acuerdo. continuidad y presencia, y que ahí demostró sus galardones y que después da el salto al tri y no le pesa. Entonces yo creo que pensar, si es muy desmesurado, el hoy de chicos que juegan en la U17 de Liga Menor y que juegan después en la U17 de su selección, el salto a una mayor. Ahora, si logran después del Mundial, por ejemplo, ya pensando con 18 años, empezar a jugar en primera de forma recurrente y destacar, pueden ser opción. A veces no es a todo o nada, no es en la selección siendo figuras estelares o nada. Pueden empezar a colar en el proceso de a poquito, sobre todo en selecciones que van a necesitar renovación, sin lugar a dudas. De vuelta. Ahora, en su mayoría no. En Son su todavía muy es chicos. decir, de un total, uno o dos se podrán colar. Yo le agrego dos Pero el factores. 2034 tal vez sí. Ah, no, ahí sí, Exacto. pero para este 2030 yo veo dos formas de que eso pase. La primera forma es que el técnico de la mayor que está entrenando ahí y que habitualmente incorpora Mm. jóvenes a sus prácticas para rellenar sus Hacen equipos, fútbol y se uno lo ve. enamore Claro. de un chamaco Como le pasó a Jewison Bennett en Costa en Costa Rica. Rica y como le ha pasado a muchos, se Sí. enamore de un chamaco y digo, lo incorporo a mi proceso, aunque ni haya jugado con su club. Ujú. Gustavo Alfaro, por ejemplo, vio a Jalen Mitchell Con la sub-20, con sí. una sub-20 y lo captó de una vez. A Andy Rojas lo venían viendo desde sub-19 y después saltó a la mayor. La segunda posibilidad que veo para que esto se dé es que un futbolista logre acumular, voy a ser muy específico, en equipo grande al menos 15 partidos, que equivaldría a un poco más del 50% de los minutos. Entonces, la vitrina de un equipo grande, más la juventud, Y el rendimiento. más el rendimiento que la gente dice, ok, 15 partidos. Si estás jugando 15 partidos, es porque algo te están viendo. Ya creo que es un parámetro básico para, siendo tan joven, se salte camadas mayores que Sí, todavía son jóvenes y llegue a la pero selección. mira qué jodido porque vos pensás en Isaac Badilla, que tiene ya creo que 15 partidos en la Primera Liga Deportiva de la No, Juelense. me refiero por torneo, sí, Ah, que ok. juegue de manera Claro, consistente. pero en su momento era Dax Palmer, por ejemplo, que incluso el Piojo Herrera cuando llegó a Costa Rica lo quiso convocar a un partido de la selección mayor con 2 partidos y después se fue como diluyendo, apagando, lo Ujú. fueron corriendo. O sea, por el proceso del juvenil es muy jodido que sea estable.
estable, regular y constante. Por lo general tienen altibajos normales de la edad también, ¿eh? O sea, puede aparecer un chico de esta sub-17 que la rompa toda, tenga un prime y después baje y después se estabilice y a los 19 vuelva a tener como ese hilo conductor. Pienso en el caso prototípico del Kun Agüero. El Kun Agüero debuta con 15 años en la primera división de Argentina, juega 20 minutos, lo hace debutar Oscar Ruggeri y después desapareció 2 años hasta que a los 17 retoma primera división, cambió su cuerpo, cambió su fisonomía y ahí sí ya fue el Kun Agüero que después lo vendieron a Europa y que hizo carrera en España, en la Premier y todo lo que ya sabemos. Pero están esas fluctuaciones. Y estoy hablando del Kun Agüero, un tipo de élite, un tipo de... Con una calidad sobresaliente. Jugó mundiales con la selección argentina, jugó en el Barcelona, en el Manchester City, Atlético de Madrid. O sea, a nivel top, igual él tuvo 1 año y medio de altibajo. Debuta en primera, apagón total y retomar. Entonces pasa, con esos chicos pasa, por eso es muy importante la estructura que los va abrazando y los va acompañando en estos movimientos, ¿no? Si el chico es inestable, que lo que no sea inestable sea lo que lo rodea. Que muchas veces en nuestra región el que lo rodea es muy inestable también, porque cambia los técnicos, porque hoy viene un técnico de la sub-17, el año que viene hay otro, porque después el club donde estaba desaparece o se lo lleva a otro equipo. Y acá hay mucha esa cuestión, ¿no? La estructura que tiene que contener la inestabilidad del futbolista joven no está siempre tan presente. Hola cracks, ¿les gusta la propuesta de contenido de mi canal de YouTube y desean que continúe? Bueno, los invito a apoyarme y les prometo que cada día mejorará el contenido. Hay dos maneras para apoyar a mi canal de YouTube. Número uno, facilísima, dando me gusta en los programas en vivo, dejando sus opiniones durante estas transmisiones, pero también en los videos o si ve los espacios por diferido. Este pequeño detalle hará que mi comunidad crezca y a la larga podré generar más ingresos para crear un mejor contenido para ustedes. Número dos, y quizás la más importante, apoyando mi contenido a través de un comentario pago, también conocido como Super Chat. Cada contribución es clave para crecer y sostener mi proyecto. Sus comentarios pagos se destacarán en pantalla y además serán comentados por nuestros panelistas en vivo de una forma diferenciada y única. Su colaboración me permite crear un contenido de calidad con voces claras e independientes. Y por supuesto, tengo muchísimas ganas de que nuestra comunidad de CONCACAF sea cada día más grande. Gracias por apoyarme y estar acá en mi canal de YouTube.